El 25 de marzo de 1938, Majorana desaparece. Y nunca más nadie volvió a saber de él. Eso es lo que pasa. Tenemos un científico de primera línea y las teorías van desde que se convirtió en vagabundo, van desde que se suicidó, van desde que huyó a América, de que lo secuestraron los nazis para participar en su programa atómico. Todo esto pasa alrededor de esta desaparición. El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estamos aquí con el doctor que no es doctor, Ulises León, y en esta ocasión vamos a hablar de un librazo que se llama La desaparición de Majorana, de Leonardo Sciascia, no sé cómo se pronuncie. Doctor León. ¿Qué tal, doctor que no es doctor? Carlos, un gusto estar con todas y todos quienes nos escuchan en un episodio más de esta Biblioteca Hexagonal. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Doctor, un libro que tiene de todo, un libro policíaco, un libro que tiene filosofía, un libro que tiene ciencia, que tiene política, intriga y un caso pues muy poco conocido, como dices, del científico Majorana. Y para no perder la costumbre, doctor, denos algunas referencias de su autor, por favor. Bueno, pues no he leído nada más del autor. Sé que es un autor italiano que le toca vivir pues la Italia fascista. Ya en su etapa adulta, después del fascismo y todo esto, pues se vuelve un militante comunista y pues publica varias novelas, pues digamos criticando la Italia fascista y demás. Y este episodio justo ocurre en ese periodo y además pues coincide digamos el lanzamiento de este libro, como dato curioso nada más, con su postulación como candidato por el Partido Comunista a una diputación de allá, ¿no? Este libro es por ahí del 70. Uh-huh. Entonces, pues esas son las señas muy en general. Sí, no. Un novelista creo que de temas justo policíacos e históricos, ¿no? Sí. Sciascia. Osacia. ¿Qué te parece, Carlos, si comenzamos por contar la historia de quién fue Majorana? ¿Por qué es importante Majorana? ¿Quién fue? Pues vamos a resumirlo para ampliarlo más en la discusión del libro, pero en rasgos generales, Ettore Majorana se llamaba, era un científico al que Enrico Fermi, aguas que Enrico Fermi pues también era un gran físico y ganó incluso un Nobel en física. Enrico Fermi decía, bueno, hay tres tipos de científicos, ¿no? Los de tercera categoría pues, son los que le echan ganas ahí, pero son uno más del montón, ¿no? Los de segunda categoría son los que pueden aspirar a darle ahí alguna empujoncito a su disciplina, ¿no? Y existen los de primera categoría que revolucionan la ciencia, genios, ¿no? Que dice, es Newton, Einstein y Majorana. O sea, a ese nivel estaba Majorana para alguien como Fermi, que como dije, ganó un Nobel, ¿no? Lo que pasa con Majorana es que, déjame consultar rápidamente el año, por ahí en el 25 de marzo de 1938, Majorana desaparece. Y nunca más nadie volvió a saber de él. Eso es lo que pasa. Tenemos un científico de primera línea. Precoz. Porque tenía 32 años al momento de su desaparición y nadie vuelve a saber de él. Y las teorías van de la desaparición, nada más para cerrar, van desde que se convirtió en vagabundo, van desde que se suicidó, van desde que huyó a América, de que lo secuestraron los nazis para participar en su programa atómico. Todo esto pasa alrededor de esta desaparición y ese es, digamos, el punto de arranque de este episodio, ¿no? Exactamente. Ese es Majorana y un buen día nadie más supo de él. Sí, como dices, nada más para completar, es un físico que se especializa en la física nuclear y que surge, como dices, en esta camada dentro de este grupo de grandes físicos que dio Italia. Uno ya lo dijiste tú, Fermi, pero también estuvo Marconi. Este científico, como dijimos, fue precoz, se supo de su talento por Fermi, por el propio Heisenberg, y desaparece, y el tema es que deja 2 cartas. Sí, 2 cartas y un telegrama. 2 cartas y un telegrama. Si quieres, las leo, si quieres. Ah, sí, porque son muy breves. Sí, las tengo transcritas porque son importantes para... Sí, porque estas cartas son las que van a dar pie a las interpretaciones de qué sucedió con este físico. Sí, y que son el punto de partida también del libro que estamos comentando, ¿no? Exactamente. Un poco en parte. Sí, primero le da una carta a Carelli, que era su jefe cuando él era profesor en la escuela del Instituto de Nápoles. De Nápoles, sí.
Y dice, querido Carelli, he tomado una decisión que ya era inevitable. No hay ni rastro de egoísmo en ella, pero comprendo las molestias que mi repentina desaparición pueda causar a los estudiantes y a usted. Por esto también le ruego que me perdone, pero sobre todo por haber traicionado la confianza, la sincera amistad y la simpatía que tan amablemente me ha brindado durante los últimos meses. Le ruego también que me salude a todos aquellos a quienes he conocido y apreciado en su instituto, en particular a Shuti. De todos ellos guardaré los recuerdos más entrañables, al menos hasta las 11 de la noche y posiblemente más tarde. Esa es la carta que deja. Le deja una a su familia en el hotel en el que se quedó y dice... Esa es la segunda carta la que vas a leer. Muy breve, dice, solo tengo un deseo, que no vistan de luto. Si desean guardar luto por mí, háganlo, pero no por más de 3 días. Después, si pueden, guarden mi recuerdo en sus corazones y perdónenme. Y finalmente, después de esta carta, le manda un telegrama otra vez a Carelli, pero este telegrama llega a la vez con una carta posterior, ¿no? Dice, no te alarmes, carta próximamente, Majorana, ese es el telegrama. Y la segunda carta dice... Estimado Carelli, espero que haya recibido mi telegrama y mi carta al mismo tiempo. El mar me rechazó y mañana regresaré al Hotel Bolonia, viajando quizás con esta carta. Sin embargo, tengo la intención de dejar la docencia. No piense que soy como una heroína de Ibsen, porque el caso es diferente. Estoy a su disposición para cualquier otra consulta. Esas fueron sus últimas comunicaciones, ¿no? Exacto. Paradójico, ¿no? Porque en la que anuncia que va a desaparecer, vuelve a aparecer, y en la que dice que va a aparecer... ya no se vuelve a saber nunca nada de él, ¿no? Sí, porque, a ver, Majorana estaba, como dices, en Nápoles. Nápoles, pues, es una ciudad costera, y él toma un barco que se dirige a ¿Sicilia? No, Palermo. Palermo en la isla de Sicilia, ¿no? Sí. Bueno, va hacia Palermo, y ahí es donde desaparece, y por eso están estas referencias al mar, ¿no? Sí. Que el mar lo rechaza, que regresa, no regresa. Y entonces lo que hace Leonardo Sciascia es seguir a partir de estas cartas y a partir del archivo policíaco que se abrió en su momento, tratar de abrir varias líneas de investigación de qué pudo haber pasado con Majorana. Y si quieres podemos platicar unas de las más destacadas, ¿no? Para ver qué pasó, ¿no? Como tú dices, hay muchas versiones. Una de esas versiones incluso como decías, la de que se pudo haber tratado de un rapto por parte del gobierno nazi, se insinúa en una parte del libro cuando Sciascia investiga el archivo policíaco, y hay por ahí una nota donde dicen que es un asunto de seguridad nacional. Sí, porque para esto, como dato curioso, porque justo empieza el libro con esta revisión de este archivo, y era la época de la Italia fascista, ¿no? Entonces llegó a tal grado el asunto que el mismo Mussolini intervino, ¿no? Entonces en el archivo de la desaparición de Majorana hay una nota manuscrita de Mussolini donde dice encuéntrese, sí. y firma Mussolini, ¿no? Así, bueno, ya sabemos estos gestos de dictador, ¿no? De que no hay nada más que decir, encuéntrese, ya lo dijo este pendejo, ¿no? Pero a esa escala llegó la desaparición. Y esta teoría del rapto es por un testimonio también de que sí abordó el barco, y que en el barco alguien vio a Majorana que iba acompañado de un hombre blanco y que hablaba un italiano muy atropellado, ¿no? Que no sabían si era inglés o alemán, ¿no? Obviamente este es un testimonio nada más, y de ahí surge esta versión de que los secuestró, ya sean los ingleses, gringos o alemanes, ¿no? Exacto. Y bueno, nos cuenta un poco también Sciascia, para explicarnos su desaparición, cómo era Majorana a nivel personal, ¿no? Él era un hombre pues muy tímido, muy retraído, muy cercano a su familia. Precisamente él era de Sicilia, me parece, y ahí como que la tradición familiar era que fueran familias muy cerradas, muy cercanas, y él al principio quería estudiar ingeniería, pero Fermi lo convence de pasarse a la física, y cuentan que pues en realidad siempre fue una persona muy, muy solitaria, muy infeliz, taciturna, y que solo tuvo este momento de ser, digamos, auténticamente feliz en una estancia muy breve que tiene en Leipzig, donde conoce precisamente a Werner Heisenberg, ¿no? Y dicen los testimonios y las propias cartas de Majorana que pues Heisenberg y él eran íntimos, ¿no? Aunque ninguno de los dos hablaba el lenguaje del otro, hacían el esfuerzo por comunicarse, y se logró ahí, digamos, cierta... inteligencias muy afines, similares, ¿no? Sí, cierta intimidad también se logró ahí, ¿no? Y también otro apunte ahí es que le dedica también Sciascia ahí unas páginas
es acerca de las simpatías políticas de Majorana, nada más por no dejar, que siempre se le acusó porque fue pues miembro del partido fascista y bla, 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 pero pues en esa época, ¿quién no, no? Sí. Y nunca en sus cartas o en su vida, pues nunca dio esas declaraciones a favor ni nada, nada No. más era Ajá. una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Exacto, o también que en algunas cartas a su familia habla en términos, si no elogiosos, por lo menos positivos de la socialdemocracia en Alemania, ¿no? Sí, Pero que también eran precisamente para sortear la censura. sí, que pudo haber sido, O sea, descartamos también esta idea política, ¿no? Esta simpatía que quisiera que pudiesen algunos querer achacarle hacia los nazis o hacia los fascistas. A diferencia de otros científicos italianos, ¿no? Como Fermi. Sí, que sí estaban abiertamente apoyaban a Mussolini. Digamos que ese es como su vida, digamos, crece, estudia. Sí, o sea, realmente es una, y además otro dato que ahora decimos, que tiene que ver con estos rasgos de ser alguien reservado. Se dice que también era brillante como orador, pero no le gustaba la publicación, no le gustaba mucho plasmar sus ideas, ¿no? Incluso tú tendrás mejor el término, bueno, el tipo de hallazgo científico que hace mucho antes que Heisenberg, pero él no lo registra. No le gustaba escribir, no le gustaba dejar hacer este debate escrito, ¿no? Estas publicaciones. Y eso también habla de la personalidad y por eso son tan importantes sus estudios científicos, como quizá en las conclusiones podrás tú ahondar, ¿no? No me acuerdo bien de esa cita, pero sí, hay un Fermi, sobre todo, es el que dice que fue Majorana el que lo había descubierto, pero que nunca lo quiso publicar. Y es una vida breve, entonces, pues, 32 años, digamos, lo más relevante es que estudió. Su viaje a Alemania. Su viaje a Alemania. Regresa de Alemania y de 1933 a 1937, recordemos que 1938 es el año de su desaparición, nada más daba su clase en la Universidad de Nápoles y todo lo demás se la pasaba escribiendo. Nadie sabe qué, pero escribiendo. Nunca nadie supo qué, pero escribió ahí en reclusión y pues finalmente esas son las pistas, digamos, o los elementos que tenemos para dilucidar porque... ¿Qué le pudo haber pasado? O sea, si recapitulamos uno, sus cartas y el telegrama. Otro, pues esta pequeña biografía donde lo más importante es esta relación que tiene en Alemania con Heisenberg. Y su reclusión. Su reclusión, ¿no? Sí, que digamos que nadie sabe qué escribió porque de eso nada más sobreviven 2 textos. Vamos a hablar de uno de ellos más adelante y el otro no me parece que es un artículo no tan relevante para el caso. Pero aquí viene, ya dijimos. Ya las conjeturas, ¿no? Sí, sobre todo en particular la de Sasia. La de Sasia primero. Sí, sí, porque las demás ya digamos que las despachamos, ¿no? El suicidio, la fuga a América, el rapto. Sí, porque tiene que descartar, no sé si nos censuren en las redes la palabra suicidio, ¿no? No sé, pero bueno. Bueno, esta... Es que la más fuerte es el suicidio, porque es la versión oficial, sí. La versión del Estado, ¿no? La verdad histórica, dirían algunos. ¿No? Sí, pero que se descarta por la hora, ¿no? Porque toda la gente... Se descarta por la hora, pero pues no, o sea, no está del todo descartada, ¿no? Al final pudo que su cadáver no apareciera, que se perdiera en el mar, no se sabe, ¿no? Sí, que dice, o sea, los que la descartan dicen, bueno, pues es que era un barco muy utilizado, muy transitado, era una hora donde toda la gente iba a abordar, cualquiera que estuviera en el barco hubiera visto si se aventó o no. Ajá. Entonces Sasia va a marcar aquí una postura y también el siguiente autor que vamos a ver, que es no se suicidó, eligió la desaparición, ¿no? Sí. Entonces, y aquí van las conjeturas de Sasia de por qué desapareció. Sí, que fue una desaparición voluntaria. Y la postura de Sasia es una especulación, pero parte de un experimento que se llevó a cabo en 1934, que es un experimento que hace justo Fermi para encontrar el elemento número 93 de la tabla periódica, ¿no? Al principio, pues ese experimento fue resultado como fallido porque no se encontró tal elemento, pero después, con el paso de los años, pues se dan cuenta de que lo que habían hecho los italianos era de cagada hacer la primera fisión nuclear. La fisión nuclear, sí. Y entonces ahí Sasia especula que Majorana, con la gran mente que era, dijo, esto va a llevar a la creación de una bomba nuclear, ¿no? Y él respalda pues esta idea también con ciertas declaraciones o comentarios que le había hecho a su hermana, ¿no? De que
es que la física anda en malos pasos. Y entonces como que para Sasia, Majorana, a partir de ese experimento, ya tiene esta idea de que se va a crear una bomba y él dice, yo no quiero participar, ¿no? Sí, trata de hacer como una justificación moral de su rechazo a la ciencia, que también está es un tema que también ha sido bastante comentado, ¿no? O tratado en temas como con Oppenheimer, con Einstein, ¿no? Estaba en boga, ¿no? Esta preocupación moral por lo que estaban creando. Sí, que lo menciona también Sasia a Oppenheimer, ¿no? Uh-huh. Que dice, no vamos a hablar aquí de Oppenheimer porque nada más queda para la anécdota como que el güey que sí se vendió, ¿no? Algo Sí. así lo pone, ¿no? Sí. No, hasta en un pie de página lo pone, me parece. Estoy muy cagado. Y entonces la Sasia especula que Majorana renuncia a la ciencia por esta preocupación, digamos, ética, entre comillas, política. Y él en su imaginación, porque esto ya es mera especulación literaria, se recluye en un monasterio, ¿no? Que también trata de dar elementos del catolicismo, de Majorana, su educación con los franciscanos, y así acaba el libro. Sí, y también hay algunos comentarios ahí de que me parece que entrevistó a alguno de estos que estaba ahí recluido ahí, algún sacerdote, y que le dijo que alguna vez tuvieron ahí a Un alguien científico. raro, un científico, pero nunca supo ni quién, ni cómo, ni dónde, ¿no? Y de hecho va, ¿no? Sasia a buscarlo a este monasterio y pues, fin. Fin, sí. ¿No? Sí, fin. Digamos, de hecho, y era un poco también creo que lo que creía la familia que estaba en ese monasterio o en un monasterio por ahí, porque al principio del libro también menciona, ¿no? Que la mamá, sobre todo de Majorana, insistía mucho en que investigaran esos monasterios, pero fin. Las mamás siempre saben. Sí, algo sabían, sí. Pero fin, esa es la especulación de Sasia, ¿no? Uh-huh. Y hay otra, que esta es bueno, más corta, ¿no? Más corta, pero más profunda. Ajá, sí, que es la que hace Giorgio Agamben en este ensayo a propósito de la desaparición de Majorana, que se llama ¿Qué es real?, ¿no? Y Agamben, lo voy a explicar así como a mi real saber y entender, si no me entienden y me ponen que me mamé en los comentarios. Pero la idea de Agamben es que a principios del siglo XX uh-huh. había esta inquietud compartida en la comunidad intelectual occidental de que a partir de la introducción de los métodos estadísticos y la probabilidad en las ciencias tanto sociales como físicas, a partir de ese momento la ciencia había dejado de ser lo que se había entendido por ciencia desde el año no sé qué antes de Cristo hasta la fecha, ¿no? Y había sido sustituida por algo nuevo que no sabíamos qué era, ni sabemos qué es, pero ya es otra cosa, ¿no? Y esto está relacionado con el abandono de lo que le llaman el determinismo clásico, ¿no? Que es A produce B, ¿no? La probabilidad no nos permite atribuir una causalidad a un fenómeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien nos permite ver qué es lo que hace, los resultados de lo que hacen un chingo de causas desconocidas, ¿no? Eso uh-huh. es lo que nos permite ver la probabilidad, ¿no? O los modelos probabilísticos estadísticos. Entonces, aquí está esta inquietud. Por ejemplo, hay un ensayo de Simone Weil que se llama La ciencia y nosotros, donde aborda esto. Einstein también lo aborda en un artículo. Y entonces hay esta inquietud, ¿no? De qué le está pasando a la ciencia con estos nuevos métodos, ¿no? Porque, te digo, nos permiten conocer los resultados de una multiplicidad de causas, pero no dice nada de las causas, ¿no? Entonces al abandonarse el determinismo clásico, ya no hay una hambre de explicar el porqué del mundo, sino más bien la estadística nos va a dar la información necesaria del mundo para intervenir en el mundo, ¿no? No para entenderlo, para intervenirlo, ¿no? ¿Qué es esto por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg, todo esto, ¿no? No podemos saber cómo estaba previamente el átomo hasta el momento de la partícula, hasta el momento de la observación, y no nos interesa porque lo que nos interesa es intervenir, ¿no? Y entonces esto lleva a algo más importante aún, ¿no? Si no puedo conocer lo real como tal, pues y lo que puedo conocer es el modelo estadístico o la estadística, lo que va a pasar es que la estadística va a sustituir a la realidad, porque la estadística moderna, uno de los presupuestos, o por lo menos como lo dice Agamben, es que la estadística para ser válida no requiere
confirmación empírica, ¿no? Esto suena muy rebuscado, pero vamos a poner un ejemplo de esos pendejos que a mí me gustan, ¿no? La estadística nos dice 1 de cada 10 mexicanos le gustan las tostadas de pata, ¿no? Entonces nosotros vamos afuera y entrevistamos a 10 mexicanos. Y resulta que de esos 10 que entrevistamos, a ninguno le gustan las tostadas de pata. Y volvemos a hacerlo y otra vez a ninguno le gustan las tostadas de pata. Pero nuestra corroboración empírica de eso no invalida la estadística de que 1 de cada 10. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿para qué nos sirve saber que 1 de cada 10 mexicanos les gustan las tostadas de pata? Pues para no hacer de pata, ¿no? Sino hacer de tinga y venderlas de tinga. Entonces es una ciencia que no está dirigida a la comprensión, sino está dirigida a la intervención sobre el fenómeno, ¿no? Entonces lo que dice Agamben, analizando justo uno de los ensayos que dejó Majorana de esta época donde se recluyó, que se intitula El valor de las leyes estadísticas en la física y en las ciencias sociales. En este ensayo, Majorana habla de esto y concluye con una frase, la voy a leer porque no la transcribí, perdónenme ustedes que tome el celular, y concluye... No estás en la clase, no hay problema. Fíjate, de un punto de vista científico no impide considerar que un hecho vital, igualmente simple, invisible e impredecible, puede encontrarse en el origen de los acontecimientos humanos. Si esto es así, como creemos, las leyes estadísticas de las ciencias sociales amplían su función. Su función no consiste únicamente en establecer empíricamente el resultado de un gran número de causas desconocidas, sino, sobre todo, en proporcionar una evidencia inmediata y concreta de la realidad, lo que te decía. Dice, la interpretación de esta evidencia requiere una habilidad especial que constituye un importante pilar en el arte de gobernar. Esa es la conclusión de Majorana en su ensayo, que, si me lo preguntas, en ciencia política, pues están todos estos estudios de estadísticos, de métodos cuantitativos, y las decisiones públicas se toman así, ¿no? Entonces, Majorana, al ver que la ciencia no quería explicar el mundo, sino intervenirlo, la postura de Majorana es, yo ya no quiero hacer ciencia, ¿no? Es, como dices, es un rechazo a la ciencia, pero ya no es un rechazo moral, ético-político, sino es un rechazo filosófico, ¿no? Y de hecho, Agamben rechaza explícitamente la hipótesis de Sasia, porque dice, pues, muy claramente en las cartas, por ejemplo, cuando dice no soy una heroína de Ibsen, es decir, no tiene un conflicto moral, o cuando dice no tengo motivaciones egoístas, dice Agamben, esto nos debería bastar para desechar la hipótesis de Sasia, ¿no? De que está teniendo en cuenta posturas morales políticas, sino más bien es una postura filosófica, ¿no? De hacerse consciente de que su trabajo o su pretensión era inútil, ¿no? Sí, o sea, estas dos, al final del día son dos justificaciones, ¿no? Como dices, sí. La moral y la filosófica, de la desaparición de Majorana, que apuntan precisamente a esta actitud de apartarse del mundo. Y yo creo que eso, en el fondo, también es importante en el perfil en esta historia, ¿no? Esta idea de este derecho de apartarse de la vida, ¿no? Sí, de renunciar. De renunciar, porque no es una actitud solamente que se dé en la ciencia, ¿no? En los filósofos o en los... hay varios personajes que han decidido apartarse, ¿no? Sí. Esta actitud, en el fondo, me intriga y no deja también como de seducirme en algunos puntos, ¿no? Sí, como tu autor favorito, Salinger, que, bueno, es que no le gusta el Dr. León, pero Salinger también, no sé, publicó y creo que más de la mitad de su vida se la pasó ahí aislado. Ya después salieron que ahí hizo unas cosas medio turbias, pero igual, ¿no? Ese tipo de renuncia, ¿no? Este ensayo es, no sé si lo había dicho, pero este ensayo es de Agamben y se llama ¿Qué es real? O What is Real. En inglés, yo lo leí en inglés, ahí búsquenlo, debe estar en web. Y sí, pues es muy interesante esto de Majorana, sobre todo esta reflexión sobre la ciencia, tanto del punto de vista político, ético, de qué chingados estamos haciendo, hasta el punto de vista de el estado de la ciencia actual, ¿no? Si la ciencia ya no es para comprender la causalidad y los misterios del universo y solo es para intervenir, pues ¿de qué nos sirve, no? Y más en ciencias sociales, como te decía, como que hay mucho también es un prejuicio metodológico en la ciencia, por ejemplo, en la ciencia política siempre es como mucho de el cuanti es el chido, güey, si tienes un análisis cuantitativo ese es el verga, y entonces pues concluyes muchas mamadas también, ¿no?
Entonces hay que agarrarlo con pinzas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me gustan mucho todos esos temas, ¿no? Si a mí me dice ciencia, desaparición, misterio, ya me tienes, güey. Ya. Jacobo Greenberg, ya me tienes, güey. Un personaje que valdría la pena que lean sobre su historia. Sí, de Majorana y búsquenlo, está muy interesante. No vi muchos resúmenes tampoco respecto del caso, pero... Y lean el libro de Sasia, que también es buena introducción. Los dos son muy breves, ¿no? Sí, el de Sasia debe tener como 80 páginas y el de Agamben unas 60. Bueno, Bueno, pues Carlos, pues doctor León, gracias, hasta la próxima. hasta la próxima.